¿Se oye? Sí. ¿Ya? Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Me llamo Luz Rendón y soy profesora maestra de taller en la Escuela de Arte número 3 y doy taller de esmalte. Gracias a la organización de Madrid Joya nos da la posibilidad de difundir y dar a conocer esta técnica que, a la vez de ser tan apasionante para aquellos que la conocemos y trabajamos en ello, a la vez es tan desconocida para la mayoría de las personas que acceden a nuestro centro con la intención de estudiar. Espero que al finalizar esta breve ponencia salgáis con más conocimiento, estudiéis o no en ella, de lo que es la técnica en sí. He estructurado la exposición en 3 bloques. El primer bloque sobre lo que es la técnica del esmalte en la Escuela de Arte 3, oferta educativa. Una breve introducción. ¿Ha pasado? ¿Se ha pasado? ¿Ah? ¿Ya? Perdón. Un segundo bloque sobre una breve introducción de la técnica del esmalte sobre metal y su campo de aplicación. Y un tercer bloque de lo que es el ciclo superior de esmalte al fuego en la Escuela de Arte. ¿Qué enfoque le damos a los estudios? Bueno, la Escuela de Arte es un centro público perteneciente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Y la oferta educativa forma parte de lo que le llaman las artes, le llaman régimen especial. Tienen ciclos de enseñanza de artes plásticas y diseño que se organizan en ciclos de grado medio, ciclos formativos de grado superior, que son los que nosotros impartimos en nuestro centro. A la vez, estos ciclos se agrupan en familias profesionales artísticas, que se estructuran con módulos, que son las asignaturas, más 75 horas de FST, que son prácticas de empresa, que se consideran también un módulo más dentro de la parte docente. Una vez finalizados estos estudios, se accede en el tercer año, en el primer cuatrimestre, a realizar un proyecto final. Y los alumnos salen titulados en técnico superior de artes plásticas y diseño en la especialidad que cursen. En este caso sería de esmalte al fuego. Mencionar que en el 2021 la escuela recibió el Premio Nacional de Artesanía por la labor de difusión de estos oficios y que no se pierdan y el trabajo que realizamos en ello. La Escuela de Arte 3, sí, como he dicho anteriormente, son ciclos superiores de grado superior y hay 2 familias profesionales, la familia de joyería y platería artística y la familia del esmalte al fuego artístico sobre metal. La primera familia, que aunque no la vamos a desarrollar ahora porque vengo a hablar del ciclo de esmalte, sí que hay 2 ciclos, el de joyería artística y el de orfebrería. La ubicación de nuestra escuela está en pleno centro de Madrid y tiene muy buena comunicación. Está el Metro de Sol, Metro de Latina, Tirso de Molina, está en la calle Toledo paralela, en la calle de los Estudios número 1 y realmente también está muy bien comunicada por la Renfe y por autobuses. Esto es un poco la instalación en el interior, los talleres, las aulas, la biblioteca que tenemos, una biblioteca muy especializada en toda nuestra especialidad. Y bueno, ya hay otras aulas que ya en el caso de que estén interesados quedan invitados a visitar nuestra escuela. El segundo bloque es la breve introducción a la técnica del esmalte al fuego. Podemos empezar diciendo que el esmalte al fuego sobre metal es un revestimiento inorgánico de naturaleza viscosa, vidriosa y aplicado sobre el metal, que a su vez, a pasar por el fuego, se funde y se adhiere a la superficie del metal. Los 3 elementos fundamentales es el esmalte, el metal y el fuego.
Como ven, el término esmalte, previamente, antes de meternos a hablar de lo que es el esmalte vitrio, tengo que aclarar porque es un término que se refiere a barnices, lacas, resinas sintéticas. Es un término muy utilizado. Entonces, para que no lleve a confusión, la Asociación Francesa de Normalización en el 1977 dictó unas normas para diferenciar lo que era el esmalte frío del esmalte vitrio. Y se caracterizaban en que tenía que ser en su composición materia vítrea y, sobre todo, que fundan a temperaturas superiores a 500 grados. Todo lo que funda o endurezca en frío no se considera esmalte vitrio. Esto lo doy de aclaración porque en el campo de la joyería el esmalte en frío es una técnica de decoración, pero realmente no se considera esmalte vitrio y emplean ese término y puede llevar a esa confusión. El esmalte vitrio en sí se puede aplicar sobre diferentes soportes. Por eso forman parte de las artes del fuego, como es la cerámica, el vidrio y el esmalte al fuego. ¿Por qué? Pues porque ambas, en las tres disciplinas, se funden a temperatura superior de 500 grados y a la vez sus componentes son los mismos, aunque van a sufrir diferencias dependiendo del soporte que vamos a ir ahora viendo a lo largo de esta presentación. La sílice es más de un 50% el componente principal de la composición del esmalte, con lo cual tiene un problema porque tiene 1710 grados y si os fijáis, en la técnica del esmalte se trabaja sobre el cobre que tiene 1083, el oro 1063 y la plata 960. ¿Qué pasaría? Que al aplicar una composición con sílice sin tratar previamente, se fundiría antes el metal que el propio esmalte. Por eso aquí nos diferenciamos de las otras dos disciplinas, la cerámica y el vidrio, porque se sufre un proceso que se llama frita, ¿vale? Eso ya los fabricantes hacen ya a altas temperaturas, incorporando fundentes para bajar ese punto de fusión. De ahí que generen lo que es la masa llamada fundente, que no tiene nada que ver con el fundente en joyería para soldar. Es un término que se llama fundente de cobre, fundente de plata o fundente de oro, que va a ser la base de todos los esmaltes y es transparente e incolora. Si a esta base le incorporamos los óxidos metálicos, nos darían los esmaltes transparentes a color. Y si le aplicamos un opacificante, nos darían lo que son los esmaltes opacos o ópalos si llevan menos porcentaje. Eso he dicho así un poco a lo general, porque el tiempo que tenemos no da para desarrollar más. Los fabricantes en sí nos facilitan una paleta y un muestrario de color, porque el esmalte no se mezcla entre sí. No es como en la pintura, que con los primarios podemos sacar toda la paleta de color. No, aquí cada esmalte tiene su numeración y su fórmula muy precisa, porque no mezclan entre sí. En efecto, por superposición de capas, sí nos daría un efecto de cambio de color. O por juxtaposición de puntos, cuando los mezclamos, también nos da una sensación de cambio de color. Pero si lo mirásemos con un microscopio veríamos que realmente cada punto de vidrio se ve. Es una técnica de procesos y de procedimientos. En general tenemos el conformado del metal, como estáis viendo, se conforma la placa. Hay una preparación del esmalte después del fabricante, hay que limpiarlo, hay que quitarle ese limo, esas partículas finas del propio esmalte, que en el caso del esmalte transparente enturbiaría los esmaltes y le quitaría la transparencia. Y después la aplicación por vía húmeda o vía seca de esta masa vítrea y su paso por el fuego, que es el que realmente determina que se adhiera a esa superficie. Aquí también hay una diferencia respecto a las otras disciplinas, es que la temperatura trabajamos a temperatura de 900 grados, mientras que tanto en cerámica y vidrio hay que cargar en frío y sacar las piezas en frío, porque si no el choque térmico haría que se rompiese la base del soporte. Nosotros no, nosotros trabajamos y el esmaltista tiene como un contacto muy directo con el horno y su obra. Es muy interesante. Bueno, aquí estáis viendo los procesos de esmaltación, su aplicación y después su paso por el horno.
Como introducción histórica, digamos, es una técnica que nace realmente en el seno de la orfebrería, ante la necesidad de incorporar también el color, quitando un poco lo que es las piedras preciosas. Previamente, antes del esmalte, se incorporaban en esas cerdillas, se incorporaban trocitos de vidrio, ¿no? Entonces, digamos, con esa evolución llegan en un momento a aplicar el esmalte ya en polvo y fundirlo a través del fuego. Para ello, sobre todo las primeras civilizaciones, sobre todo en el próximo Oriente y Egipto, se cree que ahí empezaron a nacer estas técnicas. Realmente no hay conocimiento de cuándo se inició, porque no hay piezas que lo puedan, digamos, definir. Sí se sabe que tendrían que ser conocedores de la metalurgia y de la fabricación del vidrio, porque si no, previamente no sería previo a ello. Las primeras técnicas nacen en la antigüedad, ¿no? Y van surgiendo las técnicas a través de los siglos con el paso del tiempo. Aquí podéis ver las técnicas que nacen casi a la par, no se sabe bien cuál fue antes que después. Lo que sí fue una que nació más en Oriente, que es el tabicado o cloisonné, o el champlevé y excavado en Occidente. ¿En qué consiste la técnica? La técnica del tabicado consiste en contornear, porque como eran orfebres, generaban esas cerdillas o esos huecos para después, posteriormente, depositar el esmalte. En la antigüedad, pues bueno, se soldaba la base porque se empleaban sobre todo esmaltes opacos. Hoy día, nosotros, sobre la base de fundente, es donde soldamos esos hilos para que podamos trabajar bien con el esmalte transparente y no se produzca, en el caso del cobre, oxidaciones que le quitarían esa transparencia. Se aplica en el plano bidimensional o más compleja en piezas de volumen. Cualquiera de las técnicas tiene su doble aplicación. La técnica del champlevé, pues bueno, consiste en generar hueco, pero en su origen era también a través del buril. Hoy día lo hacemos a través de la corrosión por mordientes, por ácidos. Generamos la misma idea de cerdilla para depositar el color. Ya en el siglo XIII, con el gótico ya, pues, ¿qué pasa? Que ya con la idea de la luz, las vidrieras, todo ello, empiezan a investigar, empieza a surgir el esmalte transparente ya, para que el paso de la luz, como pasa con una evolución, digamos, de la técnica del excavado, es el grabado a buril de esa base de la superficie del metal, que al aplicar el esmalte transparente encima nos da ese efecto de luz y de transparencia. También ya en el siglo XIV, también en referencia a todo lo que implican las vidrieras, nace la técnica también del bulto redondo y el pliqué ayú o vitral, que consiste en generar cerdillas, pero huecas. Ya no hay, ya es como una vidriera que después de aplicar pasa la luz a través de ella. Es una técnica muy delicada, pero a la vez muy bonita de hacer. Estoy solamente hablando de lo que es. Los procedimientos de realización ya eso es otro tema. La grisalla ya en el Renacimiento surge un gran cambio para el esmalte. Digamos que se independiza ya el esmaltista del orfebre. A partir de aquí ya es un soporte más pictórico y las técnicas ya tienen ese carácter de no depender de hacer ese hueco para depositar. Aquí ya es mucho más plástico, más artístico, porque se utiliza el soporte, como estáis viendo, para plasmar cualquier boceto, cualquier idea artística, ¿vale? Surge la grisalla, que implica superposición de un blanco sobre un fondo oscuro para, digamos, dar el claroscuro. Se va consiguiendo a base de superposición de capas, del blanco sobre el oscuro. Sin embargo, ya en el esmalte pintado, ya ahí no se ve ninguna cerdilla, no se ve ningún hilo de separación del esmalte. Aquí ya el esmalte se trabaja por vía húmeda o vía seca a pincel, delimitando un color de otro, y degradando, difuminando, introduciendo entre las capas y el esmalte payones de plata, bajos relieves. O sea, es una técnica ya mucho más completa, ¿no? A nivel técnico. Y ya en el XVII, en el siglo XVIII, va apareciendo lo que es la pintura ya sobre esmalte, que es diferente al esmalte pintado. Aquí ya es una superficie esmaltada con un blanco opaco, por ejemplo, y que a través de los pigmentos con esencia grasa, como son los óleos,
ya es más pictórico, ya se pinta, se dibuja en ello. La miniatura fue lo que más se destacó en estos tiempos y se trabajaba sobre todo para mucho de esferas del reloj, tapas de relojes, camafeos, todo era minucioso y pequeñito. En el siglo XVIII sí que surge un cambio, lo que es la técnica del bajorrelieve, con lo que se llama el guilloché, ¿vale? Que después ya incluso en el siglo XIX, como Fabergé y demás, la utilizaron mucho. Y es porque un artesano llamado Gorin, francés, en el 1750 inventó esta máquina, como estáis viendo allí al lado, que generaba un grabado concéntrico y paralelo para generar un efecto que cuando se aplica el esmalte transparente da la idea del moaré y da ese efecto de transparencia. Se hacía en oro normalmente y en plata y le daba ese brillo y ese cambio de luz, como estáis viendo en la esfera o en aquella polvera. Ya en el siglo XIX surge, pues, como todo, el esmalte ha decaído en el olvido. Es una técnica que se olvida y después vuelve a resurgir. Y siempre a lo largo de su historia le ha ido pasando esto. Pero bueno, a partir del 1840, el esmalte y las técnicas tradicionales fueron redescubiertas, digamos, ¿no? Bien por la inspiración del pasado inherente de la mentalidad romántica, de recuperar las técnicas antiguas, bien también por el japonicismo que invadió Europa, también redescubriendo el arte oriental, que ellos trabajan muy bien la técnica del tabicado cloisonné, la de los hilos, y bien siendo una actividad también que a nivel de la manufactura de Sèvres también fue muy importante, sobre todo en Limoges, el resurgir de las técnicas. Estas técnicas, claro, las tienen que volver y también hay un cambio a nivel de la tecnología propia del metal. Su aplicación desde su inicio a nuestros días es artesanal. No ha habido, la aplicación del esmalte no ha sufrido cambio. Sin embargo, sí los soportes, porque las tecnologías nos han ayudado mucho a ir incorporando nuevas técnicas y nuevos procedimientos. Ya en el 1890, 1905, con el Art Nouveau, sobre todo la técnica del vitral, con la lis y sus libélulas en joyería, en el campo de la joyería, pues también ahí se trabajó mucho esta técnica y fue muy conocida. Tuvo gran importancia. Y ya en el 20 hay un nuevo renacimiento un poco, pero ya con las técnicas más actuales. Técnicas actuales como en el tratamiento de las texturas, ya se trabaja y se experimenta con las materias. Otras técnicas como el estarcido, con plantillas y demás, modelado en caliente, la serigrafía, digamos que ahí ya como una expresión artística tiene más esa evolución, digamos, en nuestros días, el esmalte contemporáneo, que ahora después veremos cómo artistas en los distintos campos utilizan más esas técnicas que no tanto las tradicionales. Los diferentes campos de aplicación pues, serían la joyería, la orfebrería, la arquitectura, el urbanismo, la obra creativa. O sea, tiene muchos campos de aplicación. Una vez que se conocen las técnicas, cambiará el formato, cambiará además, pero se puede aplicar desde lo más pequeñito a lo más grande, como puede ser un mural, las mismas técnicas. Estas son algunas artistas, algunos las conocerán, contemporáneas, que, bueno, que trabajan, digamos, con esa idea del esmalte, no de aplicación del color, sino que la propia obra ya adquiere esa importancia creativa, donde la técnica del esmalte es la mayor protagonista, ¿vale? Las técnicas, digamos, de joyería quedan para los cierres, para el ajuste de las articulaciones, pero no tanto el protagonismo como en la joyería con la aplicación del color. Por eso la parte de la textura, los acabados y demás tienen tanto interés en esta técnica. Bueno, otras esmaltistas hay infinitas. Por la falta de tiempo, pues bueno, veis un poco la obra. Esta obra está hecha en acero esmaltado y también da como estructuras espaciales, formando bien broches o esculturas la forma. Aquí igual, pues también se trabaja el efecto de la textura con mallas, con estructuras escalar, aplicación del esmalte. Bueno, ahí ya son los cambios que hay.
La orfebrería, pues bueno, también aquí el encarná son cuencos que son sobre acero. Y trabaja el esmalte aplicado más a lo como se trabaja el esmalte más aplicado a lo industrial, el esmalte industrial. Después genera la textura quitando el esmalte y por eso nos da esos efectos del propio acero quemado. Linda Darty, bueno, tiene publicado también libros y, bueno, pues hace una joyería también sobre las técnicas tradicionales aplicadas al bulto redondo, trabaja la fundición y genera los hilos como la técnica del tabicao, bueno, hace una obra que también la aplica al campo de la orfebrería. No todos los que se dedican solo y en exclusiva a la joyería, también algunos tocan varios campos. Y aquí, bueno, pues vemos que es la técnica del excavado a estas copas o a estas tazas y aquella paleta también que tiene excavado y bajo relieve a la vez. Ruth del Bach, bueno, esta señora pues toca el campo de la orfebrería. Son mini jarroncitos, como se ven, de plata, de grabado a buril. Emplea el excavado y dentro del propio excavado emplea también la técnica del bajo relieve. Grabado a buril, que le da ese efecto de luminosidad después al esmalte y de transparencia. Pero también trabaja la obra creativa y su aplicación también al campo de la joyería. Aquí ya emplea otras técnicas, que ya es sobre cobre y es la técnica del estarcido. Y son técnicas más que las utilizamos nosotros llamándolas actuales. Pone plantillas y va tamizando en seco y va generando su obra con previos bocetos de la obra. Aquí también ha aplicado el estarcido a la joyería. Es un broche también con el estarcido. Bueno, y la obra creativa, aquí una pequeña incisión para hablar de Andreus Vilasí, que hace poco nos ha dejado, ha fallecido, pero ha sido uno de los mayores defensores y difusores de la técnica del esmalte. Director, profesor en la Loya en Barcelona, publicación de libros técnicos, digamos, todo un referente para los que hemos estudiado esta maravillosa arte del esmalte. Ha sabido transmitirlo y seguirá estando ahí porque queda en todos nosotros, ¿vale? Bueno, aparte de docente, aparte también fundador de la Asociación de Esmaltistas Catalanes, entre un currículum súper para una ponencia sola. Su obra, como estáis viendo, es más del esmalte pintado. Andreus Vilasí investigó y trabajó y aportó la técnica de la grisalla en su aplicación con los ópalos. En su origen se llamaba el esmalte de Limoges y también con opacos y demás. Él hizo la aportación de lo que es con el esmalte ópalo, cómo conseguía esos efectos que estáis viendo en las caras por superposición los rostros. Trabaja mucho la figura del rostro, lo mismo que pasa con su hermano. Este es también Francesc Vilasí, también trabaja la misma temática de ambos, pero claro, cada uno de una manera distinta. Él es mucho más artista en el aspecto de creación, incorporando otros materiales, son maderas, la pieza central es la que está de esmalte. Tiene un carácter más artístico global en su obra, de exposiciones y demás. Y Luis Vallés, aquí en Madrid, es nuestro representante, digamos, como esmaltista de renombre, orfebre, cincelador, también docente en su taller y también tiene una obra, aparte de aplicación al campo de muchos religiosos, temas religiosos, tiene su obra artística personal, pues con las técnicas, como hemos hablado, del esmalte pintado. La escultura, digamos que esa es su obra artística personal también. Otro esmaltador holandés que también trabaja mucho el plafón, lo que es la obra creativa, pero investiga más sobre los soportes, las temperaturas, todo lo que implica las oxidaciones en el metal, los grandes formatos, pequeños formatos. Bueno, también es muy interesante su obra. Y ya en el campo de la arquitectura, este edificio está en Barcelona, si pasáis también se puede apreciar. Y bueno, pues también su aporte a la arquitectura, la propia técnica. En este caso son placas de cobre y demás, pero por lo general se aplica el esmalte industrial, que es el que vemos todas las separaciones del metro de las paredes, son revestimientos industriales, de esmalte industrial,
que nos puede servir de soporte para trabajar encima las técnicas o bien de serigrafía o bien de las técnicas tradicionales del esmalte. Estos son puertas de un garaje, también para el urbanismo, bueno, infinidad de las murales en aeropuertos, en grandes espacios. Este es un mural que también está en una carretera de Francia, en una autovía, una autopista, que también está hecha con esos paneles que digo del acero industrial, y después tiene serigrafía en el puesto. Son módulos a nivel modular, porque claro, mucha de la obra que vaya a ver va y condiciona en el horno que se tenga. Entonces es fácil de verla fragmentada, formando un todo por el espacio. Normalmente estas suelen coserse a nivel industrial, igual que las bañeras, una bañera esmaltada sobre acero. Claro, son hornos continuos, hornos de unas grandes dimensiones, que normalmente nosotros a nivel del esmalte artístico no disponemos de ello. Bueno, y el tercer bloque, y uno de los que por los que estamos hoy aquí, es el ciclo del esmalte artístico en A3. Hacer mención también de que este proyecto final, en el 2016, ganó el premio extraordinario de la Comunidad de Madrid y el premio nacional. Consiguió los dos premios, y Isabel Carza Rodríguez, la alumna, que lo consiguió. Es un proyecto muy interesante que es para hacer otra ponencia sobre él. Aplica las técnicas tradicionales, pero con el paso del tiempo, se llama Evolución Arte. También se ve la evolución de la tecnología para la fabricación en el volumen de esta pajarita nazarí, que es su base de fondo. Bueno, el ciclo en sí pues, se dispone igual que el resto de los ciclos que se cursan, son 2 años, y cada módulo pues, tiene una distribución de horas. En este ciclo, el taller de esmalte sí que tiene más horas, tiene 10 horas en primero y 13 horas en segundo, porque, claro, aparte no es solamente un diseñador de esmalte, tiene que aprender las técnicas, a conocerlas, a aplicarlas, con lo cual requiere mucho de taller, porque con 2 años se queda corto. Pero bueno, salen con una idea sobre todo lo que hay que trabajar. Esto es un poco el planteamiento que le damos, el enfoque en el ciclo, ¿no? En primero, trabajamos las técnicas tradicionales en el plano bidimensional y una gran parte de un trabajo de experimentación a las técnicas, digamos, como introducción a las técnicas actuales, que lo que hacen los alumnos es hacer, que ahora lo veréis, experimentar sobre esas texturas, ¿vale? Para que en segundo ya tiene un sentido, aparte de algunas técnicas nuevas, actuales, sobre todo vienen las aplicaciones a los diferentes campos, a la joyería, a la orfebrería, a la obra creativa, y un trabajo de investigación de las técnicas tradicionales, cómo se aplican al volumen y otros procedimientos para conseguir esas técnicas, porque procedimientos hay muchos. En primero, trabajamos, ahora lo iré explicando una por una para que vayáis entendiendo. Esto es el enfoque, por ejemplo, que hemos dado este curso pasado, entre una coordinación entre los módulos de elementos proyectuales, dibujo artístico y el taller. Quiere decir que ante un mismo diseño fueron también cómo adaptar el diseño a las técnicas, porque eso también, aparte de aprender las técnicas, tiene unos condicionantes que hay que tener en cuenta previo de hacerlo la obra. Entonces, es muy interesante porque los alumnos ahí van viendo cómo tienen que ir, según las características, adaptando la misma forma. Entonces, el tabicado, como antes comentamos, consiste en ir contorneando los hilos, bueno, igual que las técnicas que hemos hablado antes, hasta llegar al esmalte pintado, es lo mismo que hemos comentado antes. La documentación gráfica es la que realmente han realizado en elementos proyectuales, generando el diseño, o bien con una temática libre. Pasó después a dibujo artístico y color para hacer todo el estudio de bocetos. Y una vez que ya se ha decidido, como aquí, como se ve, las cruces verdes, una vez que se decide cuál es el que se va a llevar a la realidad, en taller ya realizamos lo que le llamamos documentos de taller, ¿vale? Que es un estudio de cortes de hilo, cómo tenemos que empezar a trabajar esa idea de hilo, para que no nos confundamos a la hora de realizar el trabajo.
Los procesos técnicos, así muy resumidos, sería estudiar, veis, con ese estudio previo que hemos hecho, los hilos cuando cambia el color quiere decir que ahí se cortan y pasamos a otro hilo. Y así vamos construyendo todas esas cervillas. Abajo, en este caso, las soldamos. Todas las intersecciones, todas las uniones, generando una estructura toda de hilo. La sección de este hilo es rectangular, ¿vale? Se estira y es sección rectangular para depositar después el esmalte, no es con hilo redondo. Otra fase antes de aplicar los hilos es conformar el metal, eso es previo. Después viene la limpieza del metal, hay que quitar el óxido, hay que desengrasar muy bien antes de pasar al proceso de aplicación del fundente y el contrasmarte, que es lo que hemos dicho antes, que se va a quedar aislado el metal por estas dos capas de vidrio y así ya no vuelve a salir las oxidaciones en el caso del cobre. Digamos, igual que el lienzo se prepara, aquí preparamos nuestro soporte antes de empezar a aplicar las técnicas. Como veis, el resultado de la primera de arriba, que pone ya está fundido, ese es el fundente, cómo quedaría sobre el cobre. Y cómo esa estructura se pone sobre la superficie y se mete al horno para que se adhiere y se pegue. Otra parte muy importante del taller es el carácter experimental, como estábamos viendo, del estudio de color. Es fundamental. Antes de ponernos a trabajar, previamente con los bocetos, se hace la investigación del color, cómo va a quedar, qué mezclas queremos hacer. Se hace en pruebas, como estáis viendo, y después, muy importante, el boceto. Ese boceto no tiene nada que ver con el boceto de arte final. Ese es un boceto, documento de taller para trabajar. Una vez que ya está todo decidido, cuando te pones a esmaltar, solamente aplica el esmalte y ya no hay que pensar. Ya está todo hecho previamente. Bueno, pues como estáis viendo, todo es el proceso por vía húmeda, se van dando capas, se van metiendo al horno, se vuelve a dar otra capa y el final de la técnica, en las técnicas tradicionales, hay que rozar, lapidar para que el hilo y el esmalte quede al mismo nivel. Después pasa otra vez por el horno para recuperar el brillo si queremos que la pieza termine con brillo. Como ejemplo, aquí está Juanjo, que está aquí en ello. De otro año también, la misma idea de hacer el estudio de todas las técnicas del esmalte. La grisalla, la que antes hemos visto, que es la superposición, esta grisalla ya está hecha, como hemos comentado antes, con el ópalo. Superposición y queda una transparencia diferente a si utilizásemos el esmalte opaco. Bueno, pues generamos entre todos composiciones, en este caso tocó esta composición hexagonal y se va haciendo un módulo que después se va repitiendo en una composición. Podría ser un mural, podría ser una joya, ahí ya a partir de ahí el formato lo va a definir. Y este es otro trabajo que también se realiza en primero, sobre todo al inicio o al final, dependiendo del año, en el que se hace un estudio de composición para que se vea, por lo que comentábamos antes, que seccionando las piezas se pueden formar murales y que estudiando las maquetas a distintas alturas nos puede dar un efecto diferente unos de otros. También se hace el estudio previo de bocetos, de pruebas de color, anotándole los dibujos. Este también fue otro tema de otro año en el que se trabajó la puerta de Alcalá y cada alumno la interpretó como composición utilizando unas técnicas u otras. Aquí se utilizó el grabado y la técnica del esmalte pintado. En esta se utilizó el grabado por corrosión, como estáis viendo los siglos, en la puerta de Alcalá. Aquí este proyecto también de esmalte pintado, también se ven texturas, también fue un trabajo que se hizo sobre los tejidos. Y entonces, bueno, pues se hizo este plafón o esta composición simulando lo que eran los tejidos de las piezas general. Otro trabajo sobre esmalte abstracto, el tema era el abstracto y había un condicionante que la gama de color todos tenían que coincidir porque después era una obra que a la hora de ser expuesta tenía que guardar cierta unidad, ¿no? Pues bueno, eso en dibujo artístico se trabaja y después nosotros en taller intentamos llevar lo más semejante a lo que es la idea. Este es el trabajo que estamos viendo de lo que es las texturas, las técnicas, digamos, de experimentación.
Aquí trabajamos las texturas que se pueden producir en el metal, con oxidaciones térmicas, plegados, por estampación, por incisión. Texturas con el esmalte, todo aquello que podemos realizar también con el fuego, con otras materias vítreas, y moviendo el esmalte en caliente. Bueno, todo es, por eso es un trabajo de experimentación. Incorporando otras materias, pues también hay de tóner, hay payones de plata, hay mica, hay miles de todo aquello que no se queme y todo aquello que no vaya a explotar, es válido para experimentar con ello. Y también hay técnicas de acabado, tanto de acabado del esmalte como de acabado del metal. Entonces puede ser en crudo brillo, puede ser en brillo, que es lo característico, o puede ser brillo, mate y crudo, como la pieza negra del final, que tienen las tres en la misma placa. Primero daríamos el brillo, después dejaríamos el crudo, que es a menor temperatura, y al final daríamos el mate, porque el mate se hace en frío. También los metales, en la parte de abajo, también trabajamos los metales con distintas técnicas para dar textura, porque a veces en las composiciones que hacemos no solamente es esmalte, sino que también tenemos que trabajar como soporte o como parte que incorpore en la pieza. Luego también damos acabados de oxidaciones y también de baño electrolítico, como es la primera, que con reserva, después se mete en un baño electrolítico y la plata, en las zonas que no estaban cubiertas, se bañan. Todo este trabajo de experimentación, si no existe una ficha que vaya recogiendo todo aquello que va surgiendo sin idea, es fundamental. Entonces, el alumno, desde que inicia una prueba, va anotando todo lo que suceda sin saber si va a ser bueno o malo, pero es importante para registrar todos los pasos, con idea a que así queda registrado y pueda investigar después para volver a repetir o vuelva a fallar o no, puede tenerlo. Todo aquello que se haga por primera vez y se pierda es como siempre volver a empezar. Entonces, es lo que queremos inculcar en primero, esa disciplina o ese rigor, para que después en segundo las investigaciones ya pues tengan una base con fundamento. Ya estas son técnicas de segundo, como el estarcido, aquí está el broche de Gerson, pues es lo que hablábamos antes, son plantillas y por seco se va tamizando, y en este caso está aplicado al campo de la joyería, que es un broche, como estáis viendo. Estos son los vitrificables, pues bueno, como hablábamos antes, que eran más pictóricos de pintar. También se puede aplicar a cualquier campo. Y esta es una técnica también muy importante en segundo, que es el modelado en caliente. Esta técnica consiste en dar la forma esta es como previa a aplicar el volumen del plano. Se trabaja en plano, pero se conforma el final en caliente al salir del horno con alicates. Entonces, esa forma sería mucha dificultad aplicarle el esmalte en volumen, y en plano simplificamos. Pero también es muy importante el estudio previo, ¿vale? Implicaría las maquetas en la parte de arriba, como empezaríamos, y se estudia las diferentes formas de darle la forma a la pieza que vayan a utilizar, con la idea de que cuando ya vaya al horno a darle la forma, tengan el modelito para reproducir. Porque si no, entre que coges los alicates, entre que no sabes cómo te queda, pues entonces, claro, queda algo pues al azar. Bueno, pues tiene ese sentido. En este caso, se hizo un grabado previamente al metal para darle una textura al círculo. Después se seguetea, lo que vamos después a mover, y se empieza a aplicar, como estáis viendo, el esmalte, el fundente, el blanco, solamente en algunas zonas, con la idea que, como es cobre, al meterlo en el horno se oxide alguna de las zonas, y después, al darle el esmalte, va a haber esos cambios del diseño solamente con la oxidación. Como veis aquí abajo, ya la primera ya tiene el fundente, y el fundente sobre la oxidación, que oscurece y da un efecto de textura diferente. Se aplica el color, esas son las diferentes cocciones, y la parte trasera también tiene que estar esmaltada. A partir de ahí, pues ya se empieza a meter en el horno con la maqueta, como veis aquí en la primera, que está encima del otro horno,
para darle con los alicates la forma, poquito a poco, se va construyendo. El esmalte, una vez que empieza a enfriar el vidrio, hay que parar, porque si no lo rompe. El metal guarda más temperatura, pero en el momento que se endurece el vidrio, lo que haríamos es forzar y romper. Luego, en ese momento, son muy poco tiempo, hay que volver a calentar para así repetido hasta terminar. La técnica del vitral aplicada a la joyería, también en segundo, pues es un anillo que está hecho con un desarrollo, no lleva nada de soldadura y se aplica ya al volumen a nivel de la técnica más complejo. Este otro trabajo, que también fue una colaboración que trabajamos con el Museo de Artes Decorativas, toda la escuela participó en lo que era la cocina valenciana, que está en el Museo de Artes Decorativas. Entonces, sobre los azulejos de la propia cocina, el alumno pues, sacó a los personajes y con transfer de tones se transfirieron al esmalte y se metió al horno y se adhiere a la superficie. Por eso se llaman transfers de cocción de temperatura, vamos, al horno. Sin embargo, las especias, que es la parte de la cabeza, está hecho los transfers, pero sobre el metal. Ya es diferente forma de aplicar. Otra de las técnicas aplicadas en segundo al acero, el esmalte aplicado al acero, un colgante que lleva también su anillo y bueno, pues son distintos proyectos que se aplican, que hemos dicho, en segundo. Aplicación al bulto redondo, pues igual, esta alumna que igual al principio aparecía un broche, esta alumna teje muy bien también el hilo de acero y el de cobre y después esmalta toda la superficie, generando en este aspecto primero el cuenco con la técnica del excavado y la aplicación al bulto redondo y después remata con el tejido. Aquí también otra pieza muy interesante de coordinación con proyecto y taller de segundo. El proyecto se realiza, el diseño en este caso era de una tetera, y bueno, no es necesario ser orfebre para diseñar en el campo del esmalte, pero sí ser creador y después saber a qué especialistas tienes que acudir para que te preparen el soporte. En este caso, el alumno aquí presente es orfebre, gran orfebre, y supo también llevarla a cabo en esmalte y el efecto de prototipado aquí en esta primera. En taller se realizó la parte baja, lo que era el asa y lo que era la tapa. Y en prototipado 3D, en proyecto, se realizó la parte blanca, para darnos una idea de maqueta de cómo quedaría la obra. Allí hay un renderizado, porque también se trabaja en programas de 3D, el renderizado de la pieza, de cómo quedaría al final si toda ella queda enmartada. Este también, en segundo, se realiza lo que hablábamos, la aplicación al mural o al palafón, son a escala, pequeños murales, que también en ese grupo, que ahora veréis otra, también había un condicionante que era el esmalte este blanco, y todos tenían también que trabajar con ese condicionante y conseguir un elemento, y sobre ese elemento hacer el mural. Aquí ella cogió las cáscaras del aguacate y a través de la fundición realizó esos aros, que después los soldó y los esmaltó también con la superficie debajo. En este caso, pues igual, aquí la alumna pues cogió un molino de cuando su abuela hacían pan y bueno, había un elemento que desarrollaron después en su obra, ¿no?, creativa. El esmalte, como veis, pues se tenía que asemejar a todos. Y en este caso, pues bueno, fue la música, partió de una flauta y de unas cuerdas de ello. Entonces, a partir de ahí generó la obra con también transfers de lo que implica las partituras y demás, como un esmalte más contemporáneo. Y ya para finalizar, hablar también que participamos en el ciclo de esmalte en los proyectos que la escuela desarrolla del Erasmus y El futuro es nuestra joya. Hemos participado también desde el ciclo de esmalte haciendo obras, en este caso era el agua y el sólido, líquido y gaseoso de las piezas. Otra también del agua, que hacía el efecto de la profundidad, también en cobre y plata. Esta era el tercer año, que era el fuego, que también asemeja a la tierra y el fuego.
Y los proyectos finales, bueno, un proyecto final que tiene un carácter muy experimental de lo que hemos hablado de las texturas en todo lo que implican las piezas, ¿no? Otro proyecto final que también está hecho sobre acero, que es complejo, la aplicación del esmalte artístico sobre el acero, porque suele ser un esmalte industrial y en este caso era el esmalte común que utilizamos en el cobre, y la serigrafía de la calca en rojo, que también era un aporte como técnica actual. Y bueno, y muchas gracias y espero que os haya quedado un poco claro mucho tema para poco tiempo, ¿vale? Quedan invitados a nuestra escuela a visitarla y ya ahí podemos hablar más detenidamente. Vale.